Y hoy vamos a hablar del peligro de estar dormidos espiritualmente. Tal vez estás pasando por una situación difícil. Sientes que tu vida está estancada, que tus oraciones no tienen respuesta, que tu relación con Dios se ha enfriado. Puede que no sepas cómo llegaste hasta aquí, pero lo cierto es que algo dentro de ti se ha apagado. Muchos cristianos viven así, sin darse cuenta de que espiritualmente están dormidos. La iglesia de Sardis tenía nombre de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Así sucede con muchas iglesias, con muchos ministros, con muchos creyentes. Siguen asistiendo a los cultos, siguen cantando, siguen predicando, pero su fuego se ha extinguido. No tienen pasión por Dios, no hay hambre por su presencia. No hay convicción en sus palabras. Son como lámparas sin aceite, como cuerpos sin vida. Jesús nos advirtió sobre esto en la parábola de las 10 vírgenes. Habla que todas cabecearon y se durmieron. No eran incrédulas, no eran personas del mundo. Eran vírgenes, representaban a la iglesia, pero 5 de ellas no estaban preparadas. ¿Cuántos hoy están dentro de la iglesia, pero no están listos para el regreso del Señor? El sueño espiritual es peligroso, porque nos vuelve vulnerables al enemigo. Satanás sabe que no puede destruir a un creyente despierto, pero sí a uno que duerme. La Biblia nos muestra a hombres de Dios que en momentos claves se durmieron, y esto trajo consecuencias dolorosas. En esta predicación vamos a ver sus historias, cómo el enemigo aprovechó su letargo y cómo podemos evitar caer en la misma trampa. El sueño espiritual no solo nos hace vulnerables, sino que también nos aleja del propósito de Dios. Y hay momentos en la vida en los que no entendemos por qué las cosas van mal, por qué nuestras fuerzas se debilitan o por qué sentimos que hemos perdido el rumbo. Y la razón muchas veces es simple. Estamos dormidos y no nos hemos dado cuenta. La Biblia nos advierte sobre esto con ejemplos claros de personas que en momentos cruciales cayeron en este letargo. Hombres y mujeres que sin darse cuenta le dieron ventaja al enemigo, simplemente porque no estaban despiertos. En cada caso el sueño trajo consecuencias serias. Algunos perdieron su bendición, otros fueron expuestos a la vergüenza, otros vieron cómo su destino cambiaba por completo. Y quiero hablar de 4 personajes bíblicos y vamos a ver qué llevó a estas personas a dormirse. ¿Cuáles fueron las señales de advertencia que ignoraron? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar caer en el mismo error? Porque Dios no nos ha llamado a vivir en la indiferencia ni en la apatía, sino a estar despiertos, vigilantes y listos para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y de la primer persona que hoy quiero hablarte es de Jonás, alguien que se durmió en la desobediencia,
un hombre tremendo de Dios, pero que aún así su desobediencia lo llevó a caer dormido. ¿Y cuántos creyentes hoy su desobediencia los ha llevado al sueño espiritual? ¿Cuántas iglesias y ministros estarán en la misma condición que estaba este profeta? Jonás capítulo 1, versos 5 y 6 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás había bajado al interior del barco, se había echado a dormir profundamente, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás se durmió en medio de la tormenta porque estaba huyendo de la voluntad de Dios. Su sueño no era de paz, sino de insensibilidad espiritual ante el peligro inminente. ¿Cuántas personas hoy no estarán en medio de tormentas, en medio de angustias, en medio de pruebas, pero están dormidos espiritualmente, completamente insensibles ante toda la actividad espiritual, ante los peligros de la tormenta, ante los peligros del mismo infierno que quieren destruirte? Si tus hijos están a punto de ser destruidos y estás dormido espiritualmente, no podrás hacer nada para actuar y que Dios los pueda proteger. Tu sueño espiritual te puede llevar al fracaso total. Jonás estaba insensible. Había una tormenta que estaba a punto de destruir la nave. Aquellos marineros que no conocían al verdadero Dios clamaban a sus propios dioses, pero nada ni nadie los podía librar. Solo había alguien en esa barca que conocía al verdadero Dios, pero lamentablemente estaba dormido. Y hoy me pregunto si quizás tú seas el único que conoce al verdadero Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Y quizás tu familia está en medio de la tormenta y ellos están clamando a diversos dioses. Claman al Dios del materialismo, claman al Dios del materialismo, claman al Dios del placer, claman al Dios de los vicios porque no conocen al verdadero Dios y quieren salir de en medio de esa desesperación. Y tú estás durmiendo mientras ellos están a punto de perecer y están clamando a diversos dioses. Y esto puede estar pasando en tu trabajo, en tu familia e incluso en tu iglesia. Efesios 5:14 dice: por lo cual despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando alguien se duerme en la desobediencia, puede sentirse momentáneamente seguro, pero el peligro lo rodea. Dios nos llama a despertar y a volver a su propósito antes de que las consecuencias sean mayores. Y quiero que entiendas que Jonás entró en un sueño profundo porque iba huyendo de la presencia de Dios. Él estaba en desobediencia. Y muchos creyentes hoy están caminando en desobediencia.
Algún área de su vida está sujeta a la desobediencia, lo que claramente Dios ha revelado en su palabra y tú no quieres obedecer. Y esto ha hecho que espiritualmente estés dormido, tus sentidos espirituales están apagados, no disciernes, no entiendes, no adviertes, porque tus sentidos han entrado en un letargo espiritual que te hacen incapaz de advertir el peligro en el que estás viviendo tú, tu casa, tu familia, tu iglesia. Lo que es peor aún, ministros que están en esta condición. Y literalmente su iglesia está en medio de la tormenta y los miembros de esta iglesia claman a distintos dioses, mientras el profeta, el pastor, el ministro de Dios está dormido. Isaías capítulo 1, verso 19 al 20 dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que hoy debes tomar decisiones en tu vida. Si quieres, el Señor puede obrar en tu vida. Si oyeres esta palabra con un corazón tierno, Dios podrá obrar en tu vida si tomas la decisión de dejar esa desobediencia que hay en tu vida. Hay personas que saben que algo están haciendo que los ha llevado a vivir en desobediencia. Quizás una relación que la palabra de Dios no aprueba. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra del Señor. ¿Estás practicando algo que Dios aborrece? No sé cuál sea el área en el que tú has permitido desobediencia, pero es tiempo de cortar con eso. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, sácala de ti. Dios nos muestra la gravedad de desobedecer. Es necesario que hoy cortes con eso que te ha llevado al sueño espiritual. Es necesario que entiendas que tú más que nadie debes estar despierto, tus sentidos deben estar alerta, debes ser sobrio y velar. Porque Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, y cuando la palabra del Señor dice que debes estar sobrio, quiere decir que tus sentidos no pueden estar adormecidos ni embriagados, porque si no, no podrás estar alerta, atento y advertir el peligro en el que te puedes encontrar. Luego de la segunda persona que quiero hablarte es de Sansón. Él se durmió en medio de la vulnerabilidad. Sansón ha sido el hombre más fuerte que ha pisado este planeta Tierra. Increíblemente fuerte y poderoso. Pero el sueño lo hizo vulnerable. Hay gente llena de talentos, con un carácter poderoso, gente tremenda, gente con una mentalidad increíblemente poderosa, pero el sueño espiritual los ha hecho vulnerables. Jueces 16-19. Y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejeras de su cabeza, y su fuerza se apartó de él. Sansón se confió demasiado
y terminó dormido en las rodillas de Dalila, quien lo traicionó. Esto representa a quienes bajan la guardia y permiten que el enemigo los tome desprevenidos. Sansón era demasiado fuerte y él confiaba en sus fuerzas, tanto así que dejó de confiar en Dios. Sansón olvidó que su fuerza no dependía de sus músculos, sino del Espíritu Santo que venía sobre él cada vez que Dios lo quería librar, cada vez que Dios quería hacer una gran hazaña por medio de él. Era el Espíritu Santo de Dios que venía sobre él. No eran sus músculos, su pelo representaba la consagración que él tenía para con Dios, pero la fuerza no estaba en su pelo. Pero él se durmió porque confió más en sus habilidades, en su fuerza natural, porque se olvidó de quién provenía la fuerza, se olvidó de su fuente. Y el sueño espiritual lo hizo un hombre vulnerable. Dalila lo durmió en su regazo. Y lo mismo está haciendo Satanás con muchos creyentes. Ha puesto tantas distracciones alrededor que literalmente Satanás los está arrullando en su regazo por medio de la música, de la televisión, de los juegos, de las ocupaciones, del trabajo. Y muchas personas piensan que si hoy tienen bendición, que si hoy tienen bienes materiales es porque han trabajado muy fuerte. Se les olvida que el que les ha bendecido es Dios. Muchos pastores piensan que si hoy su ministerio ha crecido y hay tantos miembros en su iglesia es porque tienen un carisma tremendo para predicar. Se les olvida que la fuente de todo poder es Dios. Muchos adoradores, siervos de alabanza piensan que la gente los sigue, que las puertas se han abierto porque son muy talentosos y tienen una voz muy hermosa, y se les olvida que Dios es el que ha llevado a estos siervos a ese lugar. Y estas entretenciones y esta forma de pensar los ha llevado al sueño espiritual y los ha hecho vulnerables ante el enemigo. Dalila provocó que Sansón se durmiera con sus caricias, con sus palabras, e incluso hasta le cantó una canción de cuna. Pero cuando estaba dormido en su regazo, ordenó a alguien más que le cortara su pelo, el símbolo de la consagración de Sansón a Dios. Y muchas personas están dormidas en el regazo de Satanás. Y lo único que quiere hacer Satanás es cortar todo vínculo que tengas con el Espíritu Santo para que de esa manera Él pueda controlar tu vida. Es por eso que muchos hombres de Dios terminan adulterando, terminan enredados en negocios ilícitos, terminan haciendo cosas que jamás pensaron, porque se durmieron en el regazo de Satanás, y Satanás aprovechó para cortar toda consagración, y entonces los demonios vinieron e hicieron estragos. Sansón terminó sus días ciego y trabajando como un animal.
Y me temo que muchas personas, si no despiertan hoy, terminarán igual que Sansón. Dios no quiere eso para ti. Despierta ahora mismo. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y bajamos la guardia espiritual, nos volvemos vulnerables a caer en pecado. Debemos estar alerta y no entregarnos al letargo espiritual. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El descuido de Sansón fue tal que él nunca pensó que sus fuerzas se irían, y esto lo llevó a un descuido espiritual absoluto. Proverbios 6, el verso 9 y 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es tiempo de despertar. Reconoce quién es el que te bendice. Reconoce quién es el que te ha dado la capacidad de hacer lo que haces. Y no te vuelvas vulnerable por el sueño espiritual. Despierta ahora en el nombre de Jesús. Luego quiero hablarte de los discípulos. Ellos se durmieron en el momento de la oración, en el momento donde tenían que clamar, en el momento donde tenían que interceder. Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos durmieron en el momento más crucial, justo cuando Jesús los necesitaba en oración. Esto representa el peligro de la pasividad espiritual cuando más necesitamos estar firmes. ¿No crees que este es un momento para estar orando, para estar clamando e intercediendo? Este es el momento donde la iglesia necesita despertar. No es tiempo de dormir. Los gobiernos del mundo son controlados por el espíritu de desobediencia que opera en ellos. El príncipe de este mundo cada día más se aferra al poder. Y todas las leyes que promueven los gobiernos mundiales son para intentar destruir la familia y los niños y la iglesia. Es tiempo de orar. Los discípulos se quedaron dormidos en el tiempo donde más tenían que orar. Me temo que la mayoría de la iglesia está así. Este es el tiempo donde debemos levantarnos de madrugada y clamar y orar e interceder, buscar la presencia de Dios con toda desesperación. Si le buscaremos como a la plata, le hallaremos. Pero es el tiempo donde la iglesia está entretenida. Y es tan lamentable que la iglesia dejó de convertirse en lugar donde se le rendía culto al Dios Todopoderoso y se ha vuelto un lugar de entretención.
Ha dejado de ser el lugar donde la gente iba a buscar la presencia del Señor, a entregar sus necesidades, a recibir milagros. Y se ha vuelto un lugar donde la gente simplemente va por pasar un rato, por socializar con otras personas, por pasar un buen tiempo y olvidarse de los problemas. Pero esa no es la razón principal por la cual debes asistir como iglesia a un lugar. Tu razón principal es darle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores, e interceder y clamar y buscar la presencia. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si no estamos espiritualmente despiertos, no podremos resistir la tentación ni estar preparados para los momentos difíciles. La oración constante nos mantiene alertas y fortalecidos. Dice la palabra del Señor allí que los discípulos se quedaron dormidos a causa de la tristeza, porque las palabras de Jesús no las pudieron sobrellevar. No permitas ese espíritu de tristeza en tu corazón, porque te puede llevar al sueño espiritual. No permitas que venga tristeza a tu vida por las frustraciones, por los traumas que viviste, por lo que no has podido conquistar. Recuerda, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y para aquel que está en Cristo Jesús nunca será tarde. Siempre habrá un momento donde podrás levantarte y conquistar lo que Dios tiene para ti. Sacúdete de esa tristeza, sacúdete de toda pereza y di: yo voy a clamar en este tiempo. Y finalmente, el cuarto personaje del que quiero hablarte es Eutico. Él se quedó dormido en medio de la palabra de Dios. Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Eutico se quedó dormido mientras Pablo predicaba y cayó desde una gran altura. Esto representa a quienes están presentes en la iglesia, pero su corazón no está despierto para recibir la palabra de Dios. Son como el pueblo de Israel que salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Como aquellos cristianos que dieron un paso de fe y se bautizaron, pero el mundo aún está gobernando en sus vidas. Escuchan la palabra, escuchan predicaciones, entienden la doctrina. Incluso podría decir que algunos de ellos son maestros en la Biblia, pero no la ponen por obra, no la practican. Y la palabra de Dios es para leerla, meditarla, pero lo más importante es para practicarla, es para ponerla por obra. Si tú no practicas lo que sabes de la palabra de Dios, estarás como Eutico. Quedó dormido en medio de la predicación, cayó de la terraza y esto lo llevó a la muerte. Muchas personas, como la iglesia en Sardis, tienen nombre de que viven, pero están espiritualmente muertas. Parecen ser obedientes, pero hay
muerte espiritual, hay un sueño espiritual en sus vidas. En el nombre de Jesús, quiero que la iglesia despierte. No podemos ser cristianos y convertirnos como en aquella secta de los fariseos. Conocían la palabra de Dios mejor que nadie, pero no querían ponerla por obra. Decían, pero no hacían. Eso fue lo que pasó con Eutico. Estaba sentado a la ventana mientras Pablo predicaba. Quizás sus oídos estaban atentos a lo que Pablo predicaba, pero sus ojos estaban enfocados en lo que estaba afuera. Y hay personas que oyen la palabra, pero realmente solo piensan en los placeres de la vida, en lo que se están perdiendo por seguir a Cristo. No hay nadie que siga a Cristo que no deba perder. El que pierda su vida por causa de Cristo la ganará. Nuestra vida ahora se define en una sola palabra: siervos, pero siervos de Jesucristo. La Biblia nos advierte sobre el peligro de dormir espiritualmente, como las vírgenes insensatas. Jonás, Sansón, los discípulos y Eutico. Podemos estar en riesgo de perder la bendición y la protección de Dios. No basta con escuchar la palabra de Dios, debemos estar atentos y aplicarla a nuestra vida. Si nos volvemos insensibles, podemos caer en el letargo espiritual peligroso. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiero terminar con el acto de Pablo para volver a la vida a este joven Eutico. Pablo descendió y se echó sobre él abrazándole y dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hoy yo quiero clamar al Espíritu de Dios que descienda sobre tu vida. Pablo dejó la predicación por un momento. Todas las actividades fueron pausadas por un momento porque Pablo descendió, porque el joven Eutico necesitaba ser resucitado, pues era un joven. Su propósito no había terminado en la tierra. De hecho, en todos los lugares donde se predica el Evangelio se habla de Eutico, no tan solo porque se durmió, sino porque experimentó la resurrección. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo clamo que sobre tu vida venga el espíritu de resurrección, que el Espíritu Santo literalmente te abrace. Pablo se echó sobre él y le abrazó. Y hoy oro para que el Espíritu repose sobre ti, que el fuego del Espíritu Santo venga sobre tu vida y te abrace y escuches una palabra que diga: no está muerto, está vivo. No estás muerta, estás viva. En el poderoso nombre de Jesús, todo lo que te haya llevado a la muerte espiritual, hoy lo vamos a dejar y lo echamos fuera de nosotros. Y nos levantaremos en el nombre poderoso de Jesús como conquistadores, como siervos diligentes, apercibidos y llenos de gloria.
y la unción reposará sobre nosotros en el nombre de Jesús. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Hoy es el momento de despertar, de buscar al Señor con diligencia y estar preparados para su regreso. No caigamos en el sueño espiritual, sino mantengámonos alerta y en fidelidad. En el nombre de Jesús, hoy creo que el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, como hizo Pablo, reposó sobre Eutico, que el Espíritu Santo te abraza y te da una palabra. No estás muerto, levántate y conquista, porque hoy el Espíritu de Dios te da una nueva oportunidad. Hoy damos gloria a Dios por esta palabra, porque viene desde lo más profundo del corazón de Dios, directo a tu espíritu, para producir en tu vida un avivamiento y la gloria del Dios Todopoderoso que se levanta en tu vida. Hoy damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús.